El primer caso declarado se produce el 4 de marzo y aquello ya pues fue el inicio de todo, ¿no? Miedo, mucha rabia, mucha inquietud, mucha incertidumbre, una época muy dura. Cada día era una crisis y cuando estábamos resolviéndola venía otra crisis. Me acuerdo algunos días en los que los datos de mortalidad fueron tremendos. Y uno en concreto donde se volcaron 50 fallecidos. Devastador. No había pautas, no tenían criterios unificados, era todo para nosotros, para los pacientes y para ellos. Era incógnitas, no sabían qué camino a seguir. Superó realmente cualquier conocimiento de la fisiopatología de cualquier proceso que atendamos. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Todo estaba vacío, solo había controles policiales, algún dispositivo sanitario o ambulancia. Los primeros síntomas empiezan un jueves con problemas digestivos. Y el sábado por la mañana bajé a mi pueblo, a Sietamo, para trabajar con mi hermano en el campo, en la agricultura, y ya no tuve fuerzas de cambiarme de ropa ni nada, y inmediatamente le dije a mi hermano, me vuelvo a subir a Coscullano, el pueblo donde habíamos ido a confinarnos, y ya me metí en la habitación con fiebre, y ahí estuve 9 días tomando paracetamol cada 8 horas. Me dejaban la comida en el balcón. Como yo tengo un reloj que llevaba la oxigenación, ya marcaba unos límites que era imposible de sostener, 88 de saturación, y conseguimos que me mandaran una ambulancia. Por la ventanilla que no veías nadie, las carreteras desiertas, todo eran incógnitas. Sabía que algo tenía, hasta que no llevaba muchos días en el hospital no hubo un diagnóstico certero de que era COVID-19. Allí estaban los profesionales de la sanidad, que lejos de retirarse y quedarse en sus casas pidiendo la baja y asustados, fueron todos a trabajar jugándose su vida, la de sus familiares, y nos dieron un gran ejemplo. Ignacio pasó 50 días en el hospital, 35 en la UCI. Le tuvieron que intubar 2 veces. Tras despertar y estar más de 10 días para recuperar el habla y volver a aprender a comer y a moverse, salió. ¡Venga, Ignacio! ¡Venga, Ignacio, campeón! Del nacimiento, nadie nos acordamos en el mundo, pero del renacimiento, de volver a nacer, pues tenemos la suerte, algunas personas, de poderlo contar. Aquel vídeo fue el primero de muchos otros, aunque no todos los que a los profesionales les hubiera gustado filmar. La pandemia dejó 5.448 muertos en Aragón, más de 120.000 en España y 7 millones en el mundo. No olvidéis nunca que detrás de cada paciente hay una historia. Nos enfrentamos a una enfermedad totalmente desconocida, entonces ayudar a las personas que estaban con el COVID, a sus familiares, consejos, ánimos, explicarles que la recuperación era muy lenta, pero que no se vinieran nunca abajo. Hoy, Ignacio sigue aportando su granito de arena y cada año les habla de su caso a estudiantes de la Escuela de Enfermería de Huesca. Que nadie se fue solo y nadie se fue sin recibir cariño. Desde luego nuestra familia no podía venir nadie, pero lo suplieron con todo lo que pudisteis hacer, Marta. Pensamos que hay como una asignatura pendiente en el grado de enfermería, en medicina, ¿no? Humanización de la asistencia sanitaria o algo en el que pudiéramos mejorar, en empatía, en mejorar el acompañamiento a los pacientes, a las familias y también en el autocuidado de los propios profesionales, ¿no? Y es que ella fue parte del equipo de humanización en el Hospital San Jorge de Huesca. Con pequeños gestos trataban de hacer la enfermedad más llevadera a pacientes y familiares. El hospital compró tablets en las diferentes plantas del hospital, en la UCI,
escribimos una carta de duelo a las familias que habían perdido a un familiar. ¿Qué tal está, Amado? ¿Cómo estás? Diles cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Diles que estás bien. Yo estoy muy bien, mira, bien atendido. Las videollamadas eran un momento especial, ¿no? Que siempre intentábamos, pues bueno, según nuestra carga de trabajo, que entonces era importante, pues veías a toda una familia, los nietos, los hijos, que se reunían allí de donde fuera el paciente, ahí delante de una tablet para poder ver al familiar, que era complicada un poco la comunicación entre nuestras mascarillas, pacientes que normalmente llevaban traqueostomizados. Uno de los elementos clave en la atención sanitaria durante esta pandemia son las unidades de cuidados intensivos. Hoy queremos conocer cómo desarrollan su labor los profesionales que trabajan en ellos. Estamos en directo con los doctores Jacobo Casaduero y Pablo Ruiz, intensivistas del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Procuramos tener medidas de higiene antes de salir del hospital, al llegar a casa y bueno, pues un poco riesgo-beneficio, pero de momento ningún compañero nuestro contagiado o que se haya contagiado ha contagiado a gente en su casa. Nos teníamos que primero lavar, tardábamos 5 o 10 minutos en ponernos todo el equipo de protección individual, nos poníamos hasta gafas o unas pantallas protectoras, doble guante, esparadrapos en las muñecas, en los tobillos, pisábamos unas toallas empapadas en gel hidroalcohólico. Lo que más duelo y recuerdos negativos te trae, pues la cantidad de población de pacientes que atendimos que realmente no le tocaban morir, ¿no? De cada 10 pacientes que nos ingresaban, 4 se nos morían, esto es así, pero con una ocupación de recursos con una media de 30 días. El volumen de pacientes que venían era muy elevado para los recursos humanos y tecnológicos que teníamos. Ante el desconocimiento extremamos las precauciones, dividimos la UCI en 2 partes y entonces había una zona sucia, que era donde estaban los pacientes, y una zona limpia, donde estaba la gente que nos había puesto protección individual y que te iba dando medicación sin tocarnos, porque pensábamos que se podía contagiar por contacto. Ahora sabemos que es solo respiratorio. Y vamos poniendo tratamientos, hablando coloquialmente, a salto de mata. Veías que las opciones terapéuticas que tenía, las maniobras que tú como médico en tu ambiente, en el área de intensivo conoces, y hoy día es nuestra práctica diaria, veíamos que en esos pacientes no respondían. Y cuando te respondían, a las pocas horas el paciente cambiaba. Y entonces era muy desesperante. Digamos, a una situación de sistema tan sanitario y de sistema social muy tensionado, con un problema muy serio, que es que no teníamos equipos de protección individual y después teníamos otro elemento de restricción que eran los respiradores. Lo que más nos costó a mis compañeros y a mí, enfrentarnos a una situación de, bueno, esta persona que es joven, que en condiciones normales sí que la ingresaríamos en la UCI y la intubaríamos, ¿qué pasa si no lo podemos hacer? Entonces, creo que gracias a Dios, en Zaragoza o en Aragón no llegamos al nivel de otros hospitales, otras comunidades autónomas, donde sí que tuvieron que finalmente tomar decisiones de usted sí, usted no. Que en aquella época nuestra recomendación era que el que no estuviera muy mal se quedara en su casa. No nos habíamos enfrentado nunca a un proceso patológico con esa tasa de mortalidad. Yo recuerdo que el paritorio se convirtió en una UCI, por ejemplo, ¿no? Y era como, y entonces cuando venían a la UCI ya sabían que su situación era complicada. Los momentos más duros que viví fue el momento en el que informábamos a un paciente que había que intubarlo y muchos te pedían un teléfono para despedirse de sus familiares o gestionar pues, seguros de vida o bueno, entonces les dabas 5 minutos para despedirse y algunos se despedían pues, para siempre. Costó y nos marcó dar malas noticias telefónicamente. Recuerdo que había un teléfono y un frasco de alcohol para esterilizar el teléfono cada vez que lo usábamos a alguien. Lo que más ayudaba a los familiares era, lo primero, decirles la verdad, que sus familiares enfermos que estaban con nosotros no estaban sufriendo. Luego también recalcarles y que se quedaran con el mensaje de que no estaban solos. Es algo que realmente te estremece porque actualmente el perfil del paciente COVID ha cambiado y que realmente las opciones terapéuticas y la propia evolución epidemiológica del COVID
es una patología que es tratable. Lo que no se me olvida de la pandemia, y es lo que más me ha marcado, caras de pacientes que pude estar hablando con ellos en la planta, ver que tenían un pronóstico muy malo y que en ese momento no teníamos recursos suficientes, pues no me olvido de sus caras. El 80% de la mortalidad de lo que se dio en aquellos primeros meses lo tuvimos en las residencias. Montamos un dispositivo conjunto del Departamento de Servicios Sociales y de los dispositivos de salud pública a coordinar lo que se llamaban los dispositivos intermedios, donde poder llevar personas afectadas por COVID, dar mayores posibilidades a las residencias que tenían casos y que no podían organizarse, ¿no? Que no podían separar casos enfermos de casos sanos. Que de la pandemia el momento así para mí duro fue cuando tuvimos que decir que no podían venir las familias a estar con las personas que viven aquí. La sectorización fue fundamental para evitar que el virus se propagara por toda la residencia. Por ejemplo, el comedor general se cerró. Sí que se podía salir de las habitaciones, incluso había algunos profesionales como el fisio, el terapeuta, el animador sociocultural que venían y, aunque era con la distancia interpersonal, se hacían cosillas para que fuera la vida más llevable, pero por unidades. Un protocolo aprendido a golpe de realidad que ayudó a evitar más muertes. Aquí hubo bastantes personas que fueron al hospital, otros se quedaron aquí. Eso era todo por prescripción médica. Bueno, vamos a ponerte la vacuna, ¿vale? Muy bien. Esto que es casi como oro líquido, ¿vale? Recuerdo el 27 de diciembre del 2020, la primera vacuna que se puso en Aragón. Está introduciéndose el líquido. ¿Qué tal? ¿Te ha dolido? Bueno, no. Vale. Que casi no puedo evitar ni emocionarme ahora cuando os lo cuento, ¿no? Porque hasta entonces todo era oscuro, ¿no? Para los centros fue la salvación. Emilia fue la primera vacunada. Pues con mucha ilusión, muy agradecida en que fuese la primera de Aragón. No pensaba en mí misma, sino que empezaba a generar que era bien para todo el mundo, que teníamos que poner ahí. En España o en Aragón, por lo menos hasta aquellas fechas, digamos que el entorno social yo creo que era muy favorable a la vacunación. Yo creo que tuvo algo muy bueno, que fue un consenso muy amplio a nivel de las comunidades autónomas. Ahora te das cuenta como hay un mayor cuestionamiento de las vacunas que antes. Los técnicos de salud pública siempre decimos que habrá pocas ocasiones en las que la efectividad de una vacuna podamos verlo en tiempo real tan rápido y con un impacto tan claro como el que hemos tenido en COVID. De chica del módulo 3. A partir de ese momento se empezó a recuperar lo que entonces se llamó la nueva normalidad. Emilia todavía recuerda el primer día que salió de la residencia con su nieto más pequeño. Y fuimos a comer, y él me vino a buscar, el pequeño de todos, me vino a buscar y fuimos a comer a la Plaza España en un restaurante. Venga, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal han comido Dolores y Manuel? ¿Les ha servido? Sí, les he servido. Se vio que los centros grandes con todas las personas viviendo juntas había sido muy negativo y se avanzó mucho en un modelo que era necesario, que ya se estaba haciendo en otros países de Europa y que aquí en Aragón pues nos faltaba y eso fue el empuje y ahora estamos trabajando de lleno en ese modelo de atención centrada en la persona donde se permite esa sectorización de las zonas. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bravo! ¿Qué tal? Muy bien. Irene, Laura y Noelia tienen 20 años. El confinamiento les sorprendió en plena adolescencia. Ostras, esto en el COVID no podíamos sentarnos así, ¿eh? Que nos quedamos en shock todos. O sea, creo que fue una situación muy dura de asimilar, que no sabías por dónde te venían y por dónde te dejaban venir. Al final, con 15 años, estás pensando en salir de fiestas, ir con tus amigas, irte de compras, irte de viajes.
Y lo último que piensas es que va a llegar una pandemia mundial y te vas a quedar en casa todo el día Exactamente. encerrado. No sé. Sin poder hacer nada. Fue muy raro. Porque te pierdes el ver a tus amigas y te pierdes el ver todo. Y bueno, y familiares, y aunque sea bueno, ir a la compra era un planazo. Sinceramente. Lo recuerdo más como un poco un momento con impaciencia, porque al principio era bueno, pues 15 días en casa pues no pasa nada, pero cada vez te añadían 15 días más y era una sensación de decir, vale, pero dime de verdad hasta cuándo tengo que estar en casa. Se generó una situación de aislamiento social en un periodo de la vida donde lo fundamental son las relaciones, ¿no? Se intensificó mucho toda la parte, digamos, online, ¿no?, de las relaciones. También solía leer, veía alguna serie así, sobre todo lo que más hablar con la gente por videollamada y por aplicaciones, porque al no verlos todos los días, pues para conectarte con ellos de alguna manera, las aplicaciones, sobre todo WhatsApp, Instagram y el House Party, era lo que más utilizábamos. El confinamiento duró 100 días. La sociedad española vivió en sus habitaciones y balcones con miedo, incertidumbre y duelo. Desde un punto de vista social y de medidas de salud pública, es que no podíamos hacer más. Es que estaba todo cerrado. Es que no podíamos, solo estábamos trabajando los servicios esenciales. A veces es muy difícil de entender. Incluso para nosotros que lo proponíamos y que en teoría lo sabíamos, es como cuando adoptas una medida de control de una determinada enfermedad, tardas unas semanas en ver los efectos. Era muy agobiante. En ese tiempo, al menos desde el colegio profesional, sí que se colaboró con un teléfono. O sea, había una diversidad de llamadas enorme, ¿no? Nuevamente con cuadros, ¿no?, de personas ansiosas, de personas que habían perdido, ¿no?, pues, a seres queridos o estaban a punto. Todo el tema de la incertidumbre, de la inseguridad, todos tus anclajes, ¿no?, vitales se desmoronan, ¿no? Marcos y Nuria, también de 20 años, son ahora estudiantes de enfermería. Ya sabía que me quería dedicar al mundo de la salud. Lo que, claro, luego ves que es un trabajo que influye mucho en la sociedad respecto al bienestar de la gente. Y en ese momento, que era súper necesario, sí que dices, me gustaría ayudar. Yo creo que tampoco sería el mismo. Pues al final aprendes, son meses duros, son experiencias. Es todo, no sé, yo creo que te forja como persona, te sirve. Buenas a todos. Os voy a intentar hacer un poco más llevaderas estas largas horas que tenemos que soportar. Iré publicando alguna fotica. El ingenio y la creatividad también florecieron y la sociedad española arrimó el hombro como pudo. Con mucho amor yo la canto. Llegaba material de granjas, de gente que hacía EPIs en su casa con bolsas de basura, con carteles de ánimo. Hubo un momento en el que a la sociedad se le dijo, esto empieza. Y yo creo que nos merecíamos en un momento determinado decir, no, esto se ha acabado. En España estamos muy acostumbrados a ser cercanos, al contacto, tal. De repente luego llega junio por ahí, que creo que fue cuando nos desconfinaron, y ya empezamos a salir más a finales de mayo. Y yo creo que todo el mundo teníamos ganas, pero había mucha incertidumbre de cómo será ahora, pues qué nos vamos a encontrar. Que si la distancia, que los espacios cerrados, que todo ventilado. Bueno, di que era verano cuando salimos ya un poco, pero que hasta que se adaptó todo el mundo, la situación, llevó su tiempo. Yo creo que lo pasé peor en ese sentido a la hora de salir. Ya no es que estés en tu casa y ya está, sino que puedes salir a la calle, pero hay cosas que no puedes hacer. Que salir y, por ejemplo, yo veros a vosotras y no poder ir corriendo a daros un abrazo después de 3 meses sin vernos, la verdad que se hace duro y tener... Recuerdo el miedo que nos daba que empezara el curso escolar en el año 2020. Recuerdo esas reuniones tensas que teníamos con educación, nuestros miedos a cómo iba a funcionar y cómo
los chicos y chicas, los niños y niñas, nos dieron un ejemplo de cómo se llevaban mascarillas, de cómo se comportaban. Cuando volvieron a los centros, a nosotros nos contaban también muchos adolescentes que tenían hasta problemas de reconocimiento, ¿no? Porque habían conocido a personas con mascarilla. Comentábamos que lo peor estaba por llegar y realmente es lo que ha ido pasando estos años, ¿no? Un aumento de las consultas en psicología, un aumento de los cuadros de ansiedad y depresión en amplios sectores de la población, de los trastornos del sueño, de los trastornos alimentarios, ¿no? Del consumo de psicofármacos, que es otro de los puntos muy importantes, ¿no? Que tenemos que abordar. Y eso es lo que realmente creemos que todavía no hemos sabido afrontar, pues, desde el reforzamiento de los sistemas públicos de salud y de salud mental. Así como te recuerdo es como quiero recordar. Me contagié en octubre del 2020, fue un COVID leve, estuve unos 15 días en casa, pero dolores musculares, dolor de cabeza, un poco de febrícula, y ya pues me dieron el alta, volví a trabajar y me fue imposible volver a trabajar. No asociaba que algo pasaba, algo se había quedado ahí porque aunque daba negativo yo estaba muy mal. Fernando tiene COVID persistente, una condición que la pandemia ha dejado. Una condición es un estado de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de síntomas, de molestias que presenta una persona después de haber tenido el COVID. No puedo realizar tareas habituales. Simplemente una ducha y afeitarme ya es sentarme porque estoy cansado, estoy agotado. Y aparte del cansancio crónico que tenemos, pérdida de visión, el insomnio, pues en contacto con la asociación y desde entonces bueno, ha sido un apoyo total. Como el de Fernando, surgieron más casos y así nació la asociación Long COVID Aragón. Se estima que hoy hay 2.000 aragoneses con COVID persistente. Desde el inicio vimos que había carencias y que el paciente estaba errando de consulta en consulta. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y que había necesidad algo centrado con varias especialidades y un médico que coordinara un poco todo esto. Desde enero les atienden en una unidad especializada. Bueno, pues como es el primer día y es la primera consulta, vamos a hacer un poco revisión y repaso de todo antecedentes. Pues aquí nosotros hacemos una valoración pues global. Hay descritos hasta 200 síntomas y vamos síntoma por síntoma un poco pues indagando y profundizando. Pero no hay ningún tratamiento específico. Al final el tratamiento es sintomático. Entonces, desde aquí lo que se le puede ofrecer es el programa de rehabilitación. Acuérdate sobre todo el nivel de esfuerzo, fatiga máximo nivel 6, ¿vale? La rehabilitadora, bien según lo que ve, pues lo deriva a la fisioterapeuta y a nivel cognitivo y psicológico, pues la psicóloga es la que hace también la valoración. Muchos síntomas con los tratamientos van a mejorar, incluso van a desaparecer, pero también es cierto que hay otros síntomas que no van a desaparecer. Por esas centinelas que no duermen. Quiero volver a ser yo. Desde hace 5 años no somos iguales. Ahora, afortunadamente tenemos rehabilitación en la unidad que han creado, pero sigues sin poder hacer la mayoría de las cosas y no eres tú. Mi cabeza dice, venga, vamos a seguir andando, pero las piernas dicen que no. El peligro como un vas, por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones. Callamos al silencio un día más. En la pandemia vimos lo mejor y lo peor de las personas. Los profesionales de los servicios sociosanitarios excepcionales porque acompañaron muy bien en esta etapa a las personas que estaban pues, en procesos más complicados. Esto no se puede olvidar. Yo creo que esto es historia. Yo seguro que les contaría a mis hijos dentro de 20 años cómo vivimos esta pandemia y lo reforzados que salimos también en muchas cosas. A mí me costó mucho el sufrimiento, pero luego no os podéis imaginar lo que yo he recibido. O sea,
tanto cariño, tanto afecto, que me siento el más rico del mundo. Pero quien nos ha salvado realmente de esta pandemia ha sido las acciones preventivas, el comportamiento a nivel social y sobre todo el tema de vacunación. Fronteras no existen para los virus ni para muchas otras cosas. Por eso es un poco una mezcla, ¿no? de claroscuros, agridulces de la pandemia, y hubo muchos esfuerzos de trabajo que dijeron, jo, qué bien ha funcionado esto, bueno, muchos recuerdos de impotencia.